Ya chicos, esta es la segunda parte de inmunoglobulina que tiene que ver con la parte de aplicaciones de las inmunoglobulinas. A partir de todo el conocimiento que obtuvimos en la primera clase de las clasificaciones de inmunoglobulina, su efecto, cuáles son sus propiedades a nivel fisiológico y su propiedad de especificidad, se generaron varias aplicaciones especialmente en biomedicina. De las aplicaciones que vamos a ver el Raya, que es como el abuelo del ELISA, que tiene los mismos fundamentos, y ambos sirven para detectar antígenos y anticuerpos de una muestra. Tenemos el Western blot o inmunoblot, que nos sirve para poder detectar moléculas específicas, especialmente proteínas, por el uso de anticuerpos. Y también, aparte de la ELISA, que también sirve para detectar eso, nos da el tamaño. La citometría de flujo, que nos permite identificar em, las proporciones de células en una muestra, ya que nos permite marcar células específicas con anticuerpos utilizando fluoróforos, que después vamos a ver el término fluoróforo, y nos permite caracterizar, por ejemplo, cuántos leucocitos tiene una persona, si su proporción de leucocito con neutrófilos es correcta o no. Esas cosas de porcentaje de poblaciones celulares nos da la citometría de flujo. Luego nos vamos a pasar a la parte de imagenología, donde vamos a ver técnicas de biopsia, como es la inmunohistoquímica, la microscopía de fluorescencia y también la microscopía electrónica. Y algunas aplicaciones de terapia de los anticuerpos, donde tenemos el uso de anticuerpos en cáncer y enfermedades autoinmunes. Acuérdense que los anticuerpos pueden funcionar como bloqueadores, neutralizantes, o para dirigir la respuesta inmune hacia ciertas patologías. Por ejemplo, les puedo adelantar que en el cáncer se ocupan anticuerpos para marcar las células cancerígenas para que el sistema inmune las ataque y así reduzcan el cáncer. Y también tenemos este último que es el Chimeric Antigen Receptor, los CAR T cells, que es una terapia que se basa en el conocimiento de los anticuerpos, ya que estos CAR T cells tienen un receptor donde expresan una de las partes variables de los anticuerpos. Y eso permite que estos linfocitos T sean específicos a ciertos antígenos. Y aplicando ingeniería, nosotros podemos determinar y especificar a qué antígenos queremos que estos linfocitos T sean específicos. Esto también se ha ocupado para cáncer, especialmente para linfomas. Ya, comencemos con el Raya. El Raya, como le adelanté un poco, sirve para la detección de antígenos y anticuerpos y es una técnica bastante sensible. ¿Por qué es sensible? Porque ocupa em, isótopos radioactivos. Entonces, la emisión de los isótopos radioactivos permite tener una alta sensibilidad en la detección. Bueno, este fue desarrollado para poder detectar la insulina en diabéticos y ha sido utilizado para la detección de hormonas, proteínas, drogas y vitaminas. También el límite de detección, esto es cuánto es lo mínimo, o sea, lo máximo que puede llegar a detectar son esta concentración, que es bastante baja. Ahora, hoy en día, raramente van a encontrar un raya en un laboratorio clínico, ya que fue reemplazado casi en su totalidad por el ELISA, ya que el ELISA tiene la gracia de no ocupar radioactividad. Uno de los contras de ocupar de radioactividad es que tienen que tener unos protocolos bastante establecidos de cuidado, ya que uno tiene que protegerse de la radiación y también los desechos radioactivos son complicados em, de desechar, valga la redundancia, porque tienen que estar en un contenedor que impida su radiación y además tienen que pasar mucho tiempo para poder desecharlo por la vía media de los radioisótopos. ¿Cómo funciona este tipo de raya? El, raya una, es como una metodología de competencia, en donde acá pueden ver en el dibujo, tenemos nuestro pocillo, aquí es donde se hacen las mezclas de antígenos y anticuerpos,
tenemos el anticuerpo que está adosado al antígeno y tenemos una muestra acá, que es el antígeno marcado que viene en el kit de detección del raya y el suero de una persona no infectada. Imagínense que esta persona se sospecha que tiene coronavirus y querían detectar la proteína spike del coronavirus. Entonces, este anticuerpo es específico para la proteína spike. Y nosotros en el kit de raya tenemos la proteína spike, pero con un isótopo marcado. Entonces, esta persona, como no tiene la infección con el virus, no va a aportar ningún antígeno en esta zona. Ningún anticuerpo va a poder detectar su antígeno. Entonces, al momento de agregar el antígeno marcado va a ocupar todos los sitios de los anticuerpos. Y este, como está marcado, al medirlo en un equipo, va a dar una alta emisión. Eso quiere decir que va a dar por acá, por ejemplo, en un porcentaje de emisión. Ahora, bien, si tenemos una persona que sí está infectada, acá un suero infectado, que sí presenta el antígeno, al agregar el antígeno, este antígeno se va a asociar a un anticuerpo y va a competir con el antígeno marcado. Entonces, los espacios libres que va a dejar este antígeno van a ser ocupados por el antígeno marcado. Y eso nos va a dar cuenta de una menor emisión, lo que se traduce en una mayor concentración del antígeno en la muestra. Entonces, para que tengan claro de este sistema, es que a mayor emisión es menor la concentración de antígeno en una muestra. Y a menor emisión es mayor la concentración de antígeno en la muestra. No sé si tienen dudas con esto, este concepto de competencia. Profe, ¿Sí? ¿podría explicar de nuevo el dibujito, por favor? Ya, ok. Acá tenemos el pocillo con anticuerpos que van a detectar un antígeno en específico. Acá tenemos el suero de una persona y aquí tenemos el antígeno marcado. Recuerden que este anticuerpo va a ser específico para este antígeno o el antígeno de la persona que está infectada. Entonces, en condiciones de que la persona no está infectada, que no aporta ningún antígeno, todo el antígeno del kit que viene marcado con el radioisótopo se va a unir al anticuerpo. Y esto nos va a dar una alta emisión. Luego, si tenemos una persona que sí está infectada y que es capaz de aportar antígenos en este pocillo, va a competir directamente con el antígeno marcado. Entonces, los espacios libres que deje este antígeno tras unirse a los anticuerpos, por ejemplo, si lo ponemos en matemática, esta persona aporta 3 antígenos y acá tenemos un total de 4 anticuerpos. Entonces, estos 3 antígenos van a ocupar 3 anticuerpos. Entonces, el antígeno marcado solamente va a poder ocupar un anticuerpo. Entonces, se va a unir solamente una pelotita. Y esto nos va a dar que la emisión del radioisótopo en esta condición sea menor. Por lo tanto, uno puede sacar la conclusión de que a mayor emisión, en menor concentración de antígeno en la persona y a menor concentración, o sea, a menor emisión, mayor va a ser la concentración de antígeno en la persona. No sé si quedó más claro o tienen alguna duda en específico con respecto a este ensayo. ¿Profe? ¿Sí? Ah, ya, es que no sé si se me escuchaba. Sí. Entonces, la pelotita blanca, o Ujú. sea, que tiene la circunferencia roja ¿Sí? con el fondo blanco, vendría a ser de la muestra del sujeto, ¿o no? Sí, del paciente en este caso. Ah, ya, del paciente. ¿Y los anticuerpos se consiguen comercialmente o también son del sujeto? No, no, no. Todo esto son aplicaciones biotecnológicas. Aquí ya ocuparon, por ejemplo, conejos para producir estos anticuerpos. Ah, ya, ya. Ah, y lo otro, entonces se podría decir que el anticuerpo originalmente tiene más afinidad con el antígeno no modificado, o sea, con el antígeno no en isótopo. De hecho, ambos antígenos son iguales. El hecho de que tenga un isótopo o no, no afecta nada en su interacción con el anticuerpo. Entonces, ¿cómo se produce que al estar en presencia del antígeno que no es un isótopo del antígeno original, Ujú. cómo se produce que desplaza al antígeno que es isótopo?
porque se hacen incubaciones como, a ver, incubación es el concepto de dejar que una reacción reaccione, dejarle un tiempo. Entonces, primero se agrega el suero infectado, entonces el suero infectado ocupa los espacios disponibles de anticuerpos. Ah, Luego los espacios ya. libres van a ser rellenados con el isótopo marcado. Ah, ya. No es un tema de afinidad, sino un tema de quién llegó primero. Claro, Ah, ya. Ya, gracias, profe. ok. Ya, entonces sigamos con esta parte. Esto es, bueno, como les dije, es una muestra, es un método bastante robusto y barato, por el tema de los isótopos, es fácil conseguirlo. Y el único problema que tiene es todas las medidas de bioseguridad que hay que tener para poder realizarlo. Ahora, pasemos al pariente más joven, que es el ELISA, que es, este es un lector de ELISA, es una máquina que permite ver absorbancia, que son estos diferentes colores en las muestras. Ahora, robusto significa que sirve para distintos tipos de muestras, que es un análisis que no es tan, o sea, no es complicado de hacer, que es fácil. Ahora, el ELISA lo que hace es, no ocupa el tema de los radioisótopos, sino que ocupa ahora un anticuerpo acoplado a una enzima. Y esa enzima es capaz de catalizar una reacción cromogénica. ¿Qué significa una reacción cromogénica? Que al darle un sustrato a esta enzima, permite hacer un cambio de color en el, en el buffer o en el sustrato mismo. Y ese cambio de color permite medir de forma relativa cuánta enzima hay. Y eso nos da una referencia de cuánto anticuerpo se unió a la placa. El- Hay distintos tipos de ELISA, como pueden ver acá, hay directo, indirecto, sándwich y competitivo. Hay ELISA que son cualitativos y cuantitativos, después vamos a ver ese concepto. Y el límite de detección es variable. Aquí depende mucho del sustrato que se agregue, de los anticuerpos que se ocupen y del tipo de ELISA que puede ser. Ya, entonces, ¿qué es una reacción cromogénica? Aquí tenemos el sustrato que es el TMB, que al pasar por el anticuerpo acoplado a la enzima, que es la peroxidasa de rábano, HRP en su sigla de inglés, transforma el TMB en una molécula que es capaz de absorber luz. Y al absorber luz también va a reflejar otros tipos de longitud de onda. Y eso da esta coloración azul que pueden ver acá en la placa. Lo que se hace es, por ejemplo, aquí tenemos la placa de ELISA con el anticuerpo que detectar el antígeno que se unió y el anticuerpo secundario acoplado a la enzima. Esta enzima, al agregarle sustrato, va a catalizar la reacción y se va a generar un cambio de color. Después nosotros detenemos la reacción con ácido y este color cambia a amarillo. Y lo que finalmente nosotros medimos es la coloración amarilla en el equipo de lector de placa de ELISA, que es este de acá. Entonces, ¿qué tipo de ELISAs tenemos? Tenemos el directo, que nos permite identificar antígenos directamente. ¿Cómo se hace esto? Tenemos la placa, el pocillo, por ejemplo, este de acá. Nosotros tenemos la muestra de una persona y fijamos la muestra al pocillo. Luego nosotros agregamos el anticuerpo primario con la enzima. Y ahí nosotros podemos ver, mediante la reacción colorimétrica, el cambio de color y la presencia o ausencia de ese antígeno en la muestra. El indirecto, por otra parte, podemos medir tanto el antígeno como el anticuerpo. ¿Cómo se hace esto? Tenemos el antígeno que está acoplado al pocillo. Luego se agrega un anticuerpo que es específico con ese antígeno y luego se agrega un anticuerpo secundario que es específico para el anticuerpo primario. Y este anticuerpo secundario está acoplado a la enzima. Entonces, pues al agregarle sustrato, va a emitir color. Ahora, también hay otros tipos de ELISA, que es
El sándwich. De hecho, este es uno de los más utilizados, ya que es muy específico y tiene una alta sensibilidad. ¿Cómo funciona el sándwich? Visualmente es lo mismo que un sándwich. Tenemos un anticuerpo que es específico para un antígeno que se acopla a la placa, luego se agrega la muestra que puede tener el antígeno, este antígeno se va a asociar al anticuerpo, luego se ocupa un anticuerpo marcado con enzima, acoplado a una enzima, y se genera este efecto de sándwich. Esto puede ser con un anticuerpo primario marcado de inmediato o un anticuerpo primario no marcado y ocupar un anticuerpo secundario sí marcado, o sea, con la enzima. ¿Ya? Este tipo de ELISA también sirve para medir tanto anticuerpo como antígeno. Luego tenemos el ELISA competitivo y esto es exactamente lo mismo que el RAYA. ¿Qué es lo que se hace? Tenemos primero una muestra de una persona que se incuba con anticuerpos específicos. Luego de esta incubación, si la persona está infectada, por ejemplo, con un virus, va a tener el antígeno y va a ocupar la mayor parte de anticuerpos con sus antígenos. Luego, al agregarlo al pocillo que tiene que tiene el mismo antígeno, pero acoplado a la placa, los anticuerpos que ya estaban ocupados por antígenos se van a ir, no se van a poder adherir a la placa. Y solamente los anticuerpos que no estaban unidos al antígeno de la muestra se van a poder unir. Entonces, luego de agregar el anticuerpo secundario que va a detectar al anticuerpo primario y darle sustrato a esta enzima, se va a ver una coloración tenue en el caso de que la persona tenga harto antígeno. El mismo fundamento que la competencia del Raya. A mayor emisión o a mayor color, menor la cantidad de antígeno de la muestra y a mayor cantidad de antígeno de la muestra, una menor emisión. Yo tengo Ahora, una pregunta. ¿sí? ¿El indirecto también sirve para anticuerpos y antígenos? Sí, sirve para ambos. Ya, gracias. Ok. Ya. ¿Cuáles son las propiedades de los ELISA? Bueno, el ELISA directo permite una detección directa del antígeno. Aquí uno tiene que ocupar el suero del paciente, se pega en el pocillo y ahí se agrega el anticuerpo marcado, como se ve en este dibujo. El ELISA indirecto, tenemos el antígeno que puede provenir de la muestra o del kit y el anticuerpo primario que también puede venir de la muestra o del kit. Y a nosotros nos permite reconocer tanto el antígeno como el anticuerpo. Y el ELISA competitivo acuérdense del concepto que es una proporción inversa. A menor marca, mayor cantidad de antígeno. Y sirve este tema de competencia del antígeno que está en la muestra y el antígeno que está pegado a la placa. Ya. Y el ELISA sándwich, acuérdense que es uno de los que más se ocupa, que es porque tiene una muy alta sensibilidad. Y esto se da porque hay un tema de amplificación. Cuando un anticuerpo primario se interacciona con con un antígeno y luego viene un anticuerpo secundario y reacciona con ese anticuerpo primario, el anticuerpo secundario se puede agregar en distintas partes, o sea, puede interactuar en distintas partes con el anticuerpo primario, y eso genera una amplificación de la señal. En matemáticas sería, por ejemplo, un antígeno, un anticuerpo primario, y pueden tener tres anticuerpos secundarios, entonces se amplifica la señal. Ya, el concepto de lavar, que esto fue una de las dudas que tenían en el foro. Acá tenemos un pocillo ELISA con el antígeno está en rojo. Se agrega una solución azul que tiene anticuerpos, los anticuerpos primarios. Luego lo que se hace es tomar toda la solución, botar la solución y solamente quedan los anticuerpos azules pegados, porque ya están interaccionando con el antígeno. Entonces estos anticuerpos, al botar el medio o el líquido en que está este pocillo, no se van, solamente se van los que no estaban adheridos, por ejemplo estos dos de acá. Luego el anticuerpo secundario es lo mismo. Se agrega el anticuerpo secundario y van a quedar algunos anticuerpos secundarios libres que no se van a agregar y estos se van a ir después que se bote el medio.
¿ya? Es el concepto de lavar en un pocillo de lisa. Es agregar un medio y botarlo, y solamente las cosas que están que interacción con el antígeno se quedan pegadas. No sé si quedó más claro esta parte, chicos, o tienen alguna pregunta. Ya, ya, genial. Entonces, sigamos. El ELISA puede ser cualitativo o cuantitativo. De hecho, hay test rápidos de ELISA que son cualitativos. Es como el test de embarazo, que es presencia o ausencia. También el tema del coronavirus, el IgG y el IgM, que es presencia o ausencia. Cualitativo es, como les dije, presencia o ausencia, y aquí no se necesita una curva de calibración. El cuantitativo sí o sí necesita una curva de calibración, y esto también fue una de las dudas que tenían. ¿Qué es una curva de calibración? En los kits de ELISA, para poder cuantificar la cantidad de antígenos que hay en una muestra, también proveen una muestra del antígeno de una concentración conocida. Por ejemplo, aquí está la proteína Spike que viene a 1 microgramos por ml. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer durante el proceso de medición del antígeno de una muestra es ocupar 8 pocillos acá para hacer diluciones seriadas de este antígeno que es comercial. Entonces, por ejemplo, aquí va a estar a 1 microgramo por ml, aquí va a estar a 0.5, 0.25 y así sucesivamente. Y esto nos permite tener un rango de absorbancia que es lineal. Por ejemplo, acá, la absorbancia a 450 nanómetros y la concentración del estándar. Entonces, si nuestro antígeno X, por ejemplo, acá tiene una coloración parecida entre esta y esta, nos va a permitir asociar su absorbancia con la concentración. Entonces, de esa manera, nosotros podemos saber la concentración de un antígeno en particular en una muestra, a partir de una curva de calibración. No sé si quedó un poco más claro el tema de la curva de calibración. Profe, ¿Sí? ¿y esta curva puede darse en cualquier tipo de liso? Sí, en cualquier tipo de lisa. Ya. Ya. Un poco de historia de la ELISA. El ELISA empezó en 1984 por esta pandemia del virus de la inmunodeficiencia humana, del VIH. De hecho, hubo todo un revuelo histórico en Estados Unidos porque pensaban que todas las personas tenían VIH, entonces no tenían un método de cuantificación fidedigno para poder determinar cuántas personas sí tenían y no tenían el VIH. Lo que se hizo fue tomar el virus, el VIH, y lo aislaron en los laboratorios. Creo que esto fue muy cercano a esta fecha, así, en 1970 y algo, aprox. Y a partir de eso, una empresa y un investigador empezaron a generar anticuerpos y antígenos específicos para el virus. Aquí se ocupó ¿cómo se llama? Una proteína que es la P24, si no mal recuerdo, para poder detectar el virus. Ahí se ocupó el tema de la ELISA. El P24 estaba acoplado al pocillo, si es que era una ELISA directo o indirecto. Podríamos tener el anticuerpo específico contra P24 y detectar si la persona tenía el virus a través de la detección del P24. Después de esto se empezó a generar varios test rápidos, y esto ya en la actualidad, donde uno puede tener, por ejemplo, test de IgG, IgM del virus que solamente toman un día en la detección. ¿Cómo funcionan estos test rápidos? Con flujos. Acá tenemos dos modos de flujo. En una, aquí tenemos la muestra. Por ejemplo, piensen que una persona tiene VIH, entonces va a tener anticuerpos contra el VIH. Acá tenemos el anticuerpo secundario acoplado a una enzima y aquí tenemos la P24, que es el antígeno del virus. Entonces, este líquido por capilaridad va a empezar a fluir hacia la derecha. Entonces, primero se va a asociar al anticuerpo secundario y luego se va a asociar al antígeno. Si esta persona tiene VIH, va a marcar positivo acá. Y este es un control que se genera. Este anticuerpo detecta al anticuerpo primario. Es como un anticuerpo secundario sin marcaje, ¿ya?
¿Cómo se ven los resultados? Esto es en el coronavirus. Aquí encontré una información sobre el coronavirus en donde sí se ve el positivo y el negativo. Por ejemplo, una persona negativa solamente va a tener los controles acá. Si una persona es positiva para IgM, va a tener control y el test, que es cuando tiene, por ejemplo, imagínense acá que es la proteína Spike ahora, cuando tiene anticuerpos contra esa proteína. Entonces, es el mismo fundamento. Acá el anticuerpo que detecta la proteína Spike, el anticuerpo secundario que se asocia al anticuerpo primario, si es positivo, se va a asociar acá, y este es solamente un control de test. Por eso siempre en estos tests que son rápidos, va a haber una línea acá, que es el control. Eso quiere decir que el test fue efectivo, funcionó. No hubo ningún problema en el flujo, ni en la capacidad de los anticuerpos. Entonces, aquí puede ser positivo para IgM, positivo para IgG o positivo para ambos. El tema con el coronavirus, de hecho, esta fue una de las preguntas que les dejé acá en la diapo, ojalá que la hayan respondido antes de ver esto. Em, es muy tardío. Recuerden que la generación de anticuerpos se genera después de 7 días de exposición a un antígeno. Entonces, la gracia de tener este test rápido del coronavirus es para poder detectar a la persona asintomática, a las personas que han generado una respuesta inmune efectiva contra el virus y no se han enfermado en la proporción que se ha enfermado la población que sí termina en la clínica. Ya, ¿tienen dudas por esta parte de los anticuerpos para ELISA? Sí, los anticuerpos le pertenecen al paciente, efectivamente. Piensen que este es como un tipo ELISA indirecto. Es técnicamente un ELISA indirecto. Acá está el antígeno pegado a la placa y nosotros le agregamos la muestra con anticuerpos. Entonces los anticuerpos se van a agregar acá al antígeno y el anticuerpo secundario se va a asociar al anticuerpo primario. Los antígenos, en este caso, en el test rápido, provienen del kit. Aquí lo único que agrega es anticuerpo. Ya, ¿tienen más dudas o seguimos con Western y Monoblot? Que también habían dudas por acá. ¿Profe? ¿Sí? Pero entonces ¿eso es así para todos los tipos de test de ELISA o son para algunos? Por ejemplo, eso que tengan antígenos asociados al test, a esto, como O este sea, los sistema. que en donde el anticuerpo es del paciente y los antígenos son de laboratorio. En los test rápidos de infecciones, sí. Yo me atrevería a decir que sí. En cambio, también a un test rápido de embarazo, ahí no. Porque ahí se mide la HCG, por ejemplo. Ah, pero por ejemplo en el de sándwich, en el de competitivo también es así. Creo que el sándwich no hay en este formato de test rápido, sino que ya son ELISA, que son incubaciones progresivas y que son varias incubaciones para poder tener un resultado, a Ah, donde se ya, o ocupa la placa. sea, tiene que ser rápido. Sí, por eso se ocupa el indirecto. Ya, gracias. Ok. Ya, entonces comencemos con Western blot y Monoblot. ¿Cuál es la gracia del Western blot y Monoblot? ¿Qué le agrega a partir del conocimiento que nos entrega la ELISA? Nos agrega el tamaño. Acá nosotros podemos correr un gel, que se dice vulgarmente, donde tenemos la muestra de proteína acá y por un campo eléctrico nos permite separar las moléculas por tamaño. Entonces, donde las moléculas más pequeñas van a estar acá y las moléculas más grandes van a estar acá arriba. Ya, la gracia de ocupar esta metodología de aislación de proteínas por campo eléctrico y acoplarla a la técnica de anticuerpos nos permite detectar proteínas en específico y además caracterizar su tamaño. ¿Cómo funciona este tema del inmunoblot? Tenemos la muestra acá, la cual va a ser procesada para poder liberar las proteínas. Por ejemplo, si tenemos muestras de sangre de un paciente, tomamos las células del paciente que provienen de la sangre, se lisan. ¿Qué quiere decir que se lisan? Se matan
con detergentes, cosa de liberar todas las proteínas que tengan. Luego esas proteínas se denaturan. ¿Qué significa que se denaturen? Se hace un tratamiento químico que es con beta-mercaptoetanol. ¿Se acuerdan del tema de los anticuerpos? Que el beta-mercaptoetanol o un agente reductor lo que hace es reducir los puentes disulfuro. Entonces todas las proteínas quedan en su conformación lineal. Esa es la gracia de este método de SDS-PAGE. Y también se le agregan un, ¿cómo se llama? Un detergente que se llama el SDS o dodesilsulfato de sodio, que se asocia a las cadenas de las proteínas y le otorga una carga negativa. Y al otorgarle una carga negativa neta a todas las proteínas van a empezar a migrar en este campo eléctrico por su tamaño solamente. Acuérdense que también hay otra modalidad del gel de poliacrilamida, que es en condiciones nativas. ¿Qué significa condiciones nativas? Donde no se ocupa ni agentes reductores ni detergentes, sino que las muestras de proteínas se corren tal cual están. Y eso genera que la migración de las proteínas sea por su carga neta. Por ejemplo, hay algunos residuos aminoácidos que tienen carga positiva, otros carga negativa, otros simplemente no tienen carga. Entonces, dependiendo del equilibrio entre sus cargas y también en el tamaño, va a empezar a migrar. ¿Ya? Luego de esta migración que hay en un gel, se traspasa a una membrana que es semipermeable. Y esta membrana semipermeable lo que permite es que los anticuerpos puedan penetrar en donde están estas proteínas. Y al penetrar en esta proteína nos permite marcarlas. Es el mismo sistema que el ELISA, donde tenemos acá, imagínense acá que si fuese el antígeno, que está la membrana con anticuerpos, va a llegar al anticuerpo primario que va a detectar una proteína en específico, luego el anticuerpo secundario que va a estar acoplado a la peroxidasa. Es la misma peroxidasa que se ocupa en el ELISA. Sin embargo, ahora el sustrato es distinto. En el ELISA, acuérdense que era una reacción colorimétrica, que se ocupa del TMB. Acá se ocupa una reacción luminiscente. ¿Qué significa luminiscente? Que al darle el sustrato va a generar luz al pasar por la enzima. Y ahí se ocupa el luminol, que es uno de los sustratos. ¿Cómo se puede observar esto? Mediante una placa radiográfica. Mediante una placa radiográfica se incuba con la membrana y ahí se ve la emisión de luz, ya que se va develando la placa radiográfica. Eso era en los tiempos muy pretéritos. Ahora lo que se ocupan son equipos modernos de detección de luz, donde se configura el rango de captación de luz y se pueden ver distintas intensidades de banda, que se le llama. Qué tan negro se puede ver una banda. Y esta intensidad de color es proporcional a la cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos 50 microgramos de proteína, 40, 30, 20 y 10 microgramos de proteína. Como pueden ver acá, hay distintas intensidades de banda y esto es proporcional a la cantidad de proteína que se carga. Camila. Espera un poquito, chicos. Mm, que hay una compañera que no se puede in- integrar a la clase por un problema de clave probablemente. Ya, por mientras que se soluciona, vamos a seguir con esto.
Profe, ¿Sí? entonces este inmunoblot, como en comparación con el ELISA, Ujú, nos sirve un poco más porque podemos diferenciar cada una de las proteínas, claro, es porque el verdad. otro solo nos daba positivo o negativo. Y acuérdate que la concentración también. Ah, ya, ya, ya. Sí. El Ya. tema de esto es que un ELISA lo pueden hacer en muy poco tiempo y el Western blot se demora mucho. De hecho, son técnicamente 2 horas y media a 3 horas de corrido en el page. Son 1 hora en el tema de la transferencia de membrana del gel a la membrana. Y luego son varias horas de incubación con anticuerpos. De hecho, una de las incubaciones son por toda la noche. Entonces es más demoroso. En cambio, la ELISA se puede tener un resultado en un puro día. Profe, era ¿Sí? a mayor luz, más cantidad de anticuerpos. A mayor luz, más cantidad de anticuerpos y eso significa mayor cantidad de proteína. Ah, ya, ok. Ok. Profe, ¿Sí? pero hay algo que no, yo no entiendo mucho. O sea, yo podría, la muestra la podría tratar y dividir como cada proteína, o sea, desnaturalizarla. O ¿Sí? también yo podría colocar la muestra directamente para que se separen por tamaño, digo, que se separen por carga, ¿o no? Mira, sí. Así no Tiene entiendo. las dos formas. Acuérdate que una forma es nativa y otra forma es desnaturada. Desnaturada es con la aplicación de agentes químicos que reducen los puentes disulfuros y también detergentes. Y la versión nativa es tener el mix de proteína y agregarlo al gel. Y ahí se van a separar por tamaño y por carga. Pero si yo tengo la mezcla de todas las proteínas, ¿no se me debería como formar toda como una mancha gigante de cargas o algo así? No, no, no. Igual los geles de acrilamida en sus condiciones nativas son más feos que los desnaturantes. Los desnaturantes se ve aquí ordenado con varias bandas. Los otros se pueden ver como cúmulos de bandas en algunas partes, en otras no. Esos son los nativos. Sí. Ah, ya. Sí, Eso, de profe. hecho, los nativos generalmente se ocupan en dos dimensiones, que no se los voy a mencionar acá, pero es aplicar un campo eléctrico hacia abajo y también hacia la derecha. Y eso permite separar las proteínas por carga primero y después por tamaño. Y ahí dan puntos. Profe, ¿Sí? eso es lo mismo que una electroforesis. ¿Es cierto? Es una electroforesis. Electroforesis se le llama al concepto de separar moléculas por un campo eléctrico. También esto sirve para el DNA, pero eso ya en otro tipo de gel. También se puede separar DNA por tamaño a partir de campo eléctrico. Ya, chicos, sigamos. Em, ¿Tienen dudas sobre el western o estamos bien por ahora? Para pasar a citometría. Ya, sigamos. ¿Qué es la citometría de flujo? Bueno, la citometría de flujo es una forma de contar células aplicando un flujo. Esa es como la definición más simple que pueden encontrar. La gracia de esto es que permite hacer caracterizaciones de poblaciones. Acuérdense que las células expresan proteínas en sus membranas, también expresan proteínas dentro de la membrana. Entonces, mediante el uso de anticuerpos, nosotros podemos marcarlas de forma específica y catalogarlas dependiendo de la expresión de sus proteínas. De eso se ayuda esta técnica y permite caracterización de poblaciones celulares mediante la expresión de ciertas proteínas. Se ha aplicado en clínica ampliamente en cáncer y leucemias, en caracterización de infecciones también, ya que permite tomar muestras de sangre y caracterizarlas por las poblaciones que presentan. El citómetro de flujo permite detectar de 4 a 20 parámetros. Acuérdense que los parámetros son proteínas que expresa la célula. Entonces puede detectar de 4 a 20 proteínas diferentes en una misma célula. Y hay otras versiones del citómetro de flujo, que es el citómetro de masa, que permite más de 40 proteínas. En resumen,
lo que hace el citómetro flujo es aplicar un flujo en la parte externa donde van pasando las células, lo que genera que las células formen una fila india y pasen de una a la zona del láser, que es la zona de interrogación. Y esto nos va a permitir la distribución de células entre células que son positivas para un parámetro o una proteína y células que son positivas para otro parámetro u otra proteína. Estos son marcadores comunes que se ocupan para células de sangre, donde tenemos los linfocitos T, los distintos linfocitos T, tenemos los helper, los citotóxicos que presentan CD4 y CD8, y ambos presentan CD3. El CD3 es una de las proteínas que se asocia al TCR y es común a los linfocitos T. CD4 es una de las moléculas coestimulatorias del TCR. Recuerden que el TCR es el receptor del linfocito T. Las natural killer que presentan estas dos proteínas y los linfocitos B, que no presentan esta proteína que se asocia al TCR y presentan CD19, que es otra proteína propia de los linfocitos B. Ahora, ¿cómo funciona la base del citómetro de flujo? Tenemos la muestra. Aquí es importante que las células estén vivas para poder ocuparlas. Luego, estas muestras son incubadas con anticuerpos. Aquí pueden tener el mismo tema del anticuerpo primario y el anticuerpo secundario, o también pueden tener el anticuerpo primario que ya viene con el fluoróforo. Ya, ahí creo que se agregó ahora. Ya. Entonces, repasemos esta parte. Tenemos la muestra de células vivas. Estas células vivas son incubadas con anticuerpos para poder detectarlas. Y ahora, en vez de ocupar un radioisótopo o ocupar una enzima, tenemos un fluoróforo. Los fluoróforos son moléculas que en su estructura generalmente son aromáticas. ¿Qué significan aromáticas? Que tienen estructuras resonantes. Sus electrones están pasando dentro de la molécula y eso permite que esos electrones puedan ser excitados por luz. Al ser excitados por luz, van a pasar a un nivel de energía mayor y esa energía mayor va a ser inestable para la molécula, entonces va a tratar de deshacerse de esa energía. ¿Cómo lo hace? Emitiendo luz también. Entonces, el fluoróforo va a absorber un cierto rango de longitud de onda y va a emitir luz en otro rango de longitud de onda. Y esto nos va a permitir marcar muchos parámetros dependiendo de los fluoróforos que ocupemos. Por ejemplo, acá tenemos muchos fluoróforos que pueden ser conjugados entre sí, ya que su rango de absorbancia y emisión son distintos. Entonces, por ejemplo, podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 parámetros que podemos diferenciar en estas células por los 6 fluoróforos que están ahí presentes. Luego, esta muestra es pasada por el citómetro de flujo, que es esta maquinita de acá. Esta muestra va a tomar, o sea, este equipo va a tomar la muestra, la va a pasar por distintos tubos y sistemas de flujo que van a permitir que las células pasen de a una a la zona de interrogación que se llama. La zona de interrogación va a estar compuesta por un láser que va a emitir la luz necesaria para que este fluoróforo emita luz. Este fluoróforo va a emitir la luz y va a haber detectores acá de fluorescencia. Y esos detectores van a marcar si una célula es positiva o negativa para un cierto marcador. Y también la intensidad. Por ejemplo, a mayor intensidad de fluorescencia significa que esta célula expresa una mayor cantidad de esta proteína. Luego de pasar todas las células, nos va a generar un dot plot. Esto es un dot plot, que es como un gráfico de puntitos, se le llama, donde tenemos parámetros acá, una cierta proteína y una cierta proteína acá. Imagínense que esta es CD3 y esta es CD4. Acuérdense que los linfocitos T se pueden dividir en T citotóxico y T helper. Los CD4 son los T helper. Entonces, acá tenemos que la mayoría no son linfocitos T, y acá, cuando son doble positivo, que son CD3 positivo y CD4 positivo, son linfocitos T helper. Y acá son otro tipo de linfocitos T. Acá es importante mencionar que
Mientras más oscuro un plot, significa que es mayor presencia. A ver, me preguntaron, ¿los anticuerpos que se usaban se acomodan a las proteínas para ver si hay presencia de ellas? Sí. Por ejemplo, aquí se ocupan anticuerpos específicos para una cierta proteína y estos anticuerpos están acoplados a fluoróforos. No sé si respondí a esa pregunta de Vanessa. Ya. Sí. ¿Tienen más dudas con el tema de la citometría de flujo? Acuérdense que la citometría de flujo sirve para poder caracterizar poblaciones celulares. Por ejemplo, si una persona tiene leucemia y queremos ver si tiene alteraciones en la distribución de sus linfocitos en la sangre, perfectamente se puede tomar su sangre, una muestra de sangre, se procesa, se incuba con anticuerpos específicos para detectar múltiples poblaciones celulares en su sangre y luego se pasa en el citómetro de flujo. El citómetro de flujo nos va a indicar qué poblaciones celulares tiene, gracias a los marcadores que se van a ocupar, y esto nos va a permitir compararlo con una persona sana. Entonces, eso nos va a indicar si esta persona tiene un exceso o una disminución de ciertas poblaciones celulares. Entonces, nos permite detectar estados patológicos, también frente a una infección viral o bacteriana. ¿Ya? Entonces, se puede ocupar un anticuerpo al tiro con fluoróforo. Eso sería un anticuerpo primario con fluoróforo. Pero también existe la modalidad de anticuerpo secundario con fluoróforo. Depende de la modalidad. Por ejemplo, hay anticuerpos primarios que recién se están caracterizando. De hecho, esos son los más probables que no tengan fluoróforo. Entonces, comercialmente no han generado un profit para poder implementarlos. Si en ese caso se ocupa un anticuerpo secundario marcado. Los anticuerpos que ya están consolidados en el mundo de la ciencia y que se ocupan habitualmente, tienen fluoróforo de distintos colores. Ya. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas de la citometría de flujo? Igual le adelanté algunas cosas. Por ejemplo, para problemas inmunológicos, para terapia celular y trasplantes, para identificar si hay células autorreactivas o no, o si hay células activadas. En el campo de inmunología, en hematología también para hacer cuantificaciones de ciertas poblaciones celulares linfocitarias. En oncología también y en esto ya más raro, como algunos desórdenes genéticos. Me preguntaron si el citómetro de flujo podría servir para medir parámetros del hematocrito. El hematocrito es una metodología que se ocupa en clínica para poder medir cuántos glóbulos rojos hay, y también se hace un frotis, y ese frotis se tiñe con hematoxilina y eosina, y eso permite hacer unas cuantificaciones relativas de leucocitos, neutrófilos, macrófagos, etc. El citómetro de flujo sí se puede aplicar, pero en el tema de detección de poblaciones de células inmunes. En eso ya sí se ha aplicado harto. Pero en cuantificar la cantidad de eritrocitos no lo tengo tan claro por ahora. Y también otro índice importante del hematocrito es la intensidad de color, que es por la cantidad de hemoglobina. Bueno, eso tampoco lo puede saber el citómetro de flujo. No sé si quedó claro esa duda que habían preguntado por el foro. Para seguir con el tema del citómetro. Profe, pero Sí, entonces si puedes como decir cuántos hay de cada tipo. sí, se puede cuantificar. Sí, Ah, ya, gracias. ok. Hay unas técnicas más complejas que ocupan la base del citómetro y el ELISA. Este es un multiplex. ¿Cuál es la gracia del multiplex? Hacer múltiple ELISA utilizando la tecnología del citómetro de flujo. Se lo explico de manera más simple. Imagínense que esta bit es un pocillo. Este es el anticuerpo que está acoplado al pocillo y este es el analito que queremos o el antígeno que queremos detectar. Y aquí está el anticuerpo que detecta el antígeno que tiene fluoróforo. Esto es un ELISA sándwich. Ahora, estas bits pasan por el citómetro de flujo y van a pasar de a una. Y esto nos permite identificar, dependiendo de distintas bits, se pueden hacer bits por tamaño, bits que tengan una cierta intensidad de fluorescencia. Y esto nos va a permitir tener múltiples bits. Entonces, aquí nos permite detectar múltiples analitos. De hecho, en este gráfico
se detectaron todas estas proteínas de suero, interleuquina 2, 4, 6, 8, 10, GMCF, al mismo tiempo, en una misma muestra. Entonces, la gracia de aplicar esta combinación del citómetro de flujo con ELISA, que nos permite detectar múltiples muestras o sea, múltiples analitos en una misma muestra. No sé si tienen dudas con este concepto del multiplex, chicos. Profe, ¿Sí? ¿a qué se refiere con analitos? Por ejemplo, antígenos, cualquier antígeno que quieran detectar, Ah, ya, ya. es lo mismo. Analito se ocupa como sustancia que va a ser analizada. Ya, entonces, como resumen, que tengan claro en las técnicas que hemos visto, el Raya es como el abuelo del ELISA. El ELISA sirve para detectar presencia o ausencia y también para cantidad de antígenos. El Western blot e Immunoblot sirve para detectar antígenos, pero también caracterizarlos por tamaño. Acuérdense de las dos modalidades, nativo y denaturante. El citómetro de flujo tiene que ser con células vivas y que permite la caracterización de poblaciones celulares. Y el multiplex es un ELISA multiplicado por varias veces y ocupa la tecnología del citómetro de flujo. Ahora, con la parte de imagenología. Aquí en imagenología, el desarrollo de los anticuerpos y también de la fluorescencia, aquí al igual que el citómetro de flujo se ocupa fluorescencia, ha permitido desarrollar distintas técnicas e ir más allá en el límite de detección de las partículas. Tenemos la microscopía óptica, donde se ocupa estas tinciones, por ejemplo, de biopsia, que es la inmunohistoquímica, donde nos permite identificar, por ejemplo, células de cáncer, invasiones en los nodos linfáticos, centros germinales de los linfocitos B, en los nodos linfáticos, muestras, por ejemplo, de intestino y ver la organización de los intestinos, si está correcta o no, o si tiene alguna inflamación. Y después de esto, en rango de detección tenemos los microscopios de fluorescencia, donde tenemos epifluorescencia, acá donde se ve un poco borroso la marca. Luego el confocal, que aumenta la resolución espacial, donde ya se ve más definida y más nítida la imagen. Y acá tenemos los últimos que ya se tienen en tecnología, que son los de super resolución, donde se ve aún más, con más detalle, las organizaciones celulares. Y microscopía electrónica, que si bien es antigua, es un campo que aún se sigue implementando y de hecho se va revolucionando a sí misma con varias tecnologías que se van adicionando. Por ejemplo, ahora hay reconstrucciones en 3D del cerebro de una mosca gracias al desarrollo de la microscopía electrónica. Y se puede tener ¿cómo se llama? El circuito de cada neurona gracias a la detección, que es muy baja, por ejemplo, de 5 nanómetros a 3 nanómetros de la microscopía electrónica. Se puede seguir de una forma con una muy alta nivel de detección cada paso neuronal. Esta es una microscopía electrónica. Acá, estos son cilios primarios. Los cilios primarios son como organelos que tienen las células epiteliales que permiten sensar algunos nutrientes o algunas señalizaciones. Vamos una por una. Primero la inmunohistoquímica. Esta es la que más se ocupa en clínica, que es la con corte histológico, que son biopsias, que se ponen en una placa, luego se tiñen con anticuerpos, donde tenemos el mismo concepto, anticuerpo primario, secundario, con una enzima. Aquí se ocupa la peroxidasa y un sustrato. El sustrato le va a dar coloración a todas las partes de la muestra que tengan este anticuerpo con la enzima. Por ejemplo, acá. Acá fueron marcados los linfocitos B. Los linfocitos B se van a ver acá, que están marcados con café. Entonces aquí, la gracia de la inmunohistoquímica es que nos permite ver tejidos a gran escala, biopsia, por ejemplo, una muestra de tumor o una muestra de nodo linfático, y ver si hay invasión o, ¿cómo se llama? Metástasis. Por ejemplo, aquí en esta parte tenemos una persona normal. Imagínense una persona normal donde tiene células cancerígenas, pero que están confinadas. Ahora,
cuando tenemos una persona que ya tiene metástasis, estas células cancerígenas ya van a estar digregadas a lo largo del centro germinal del linfocito B. Entonces, esto nos permite identificar estadios patológicos. La gracia de la inmunohistoquímica es que es esto, que nos permite detectar proteínas específicas en un tejido. ¿Ya? Entonces, esto tiene relevancia para detectar la metástasis, si un tumor está confinado o no, o también la estructura de ciertos tejidos. Entonces, como lo había comunicado, acá tenemos el tejido, el anticuerpo primario que va a detectar cierto antígeno al tejido y el anticuerpo secundario que está acoplado encima. Hoy en día, la inmunohistoquímica se puede hacer no solo de un color, sino de 8 colores. De hecho, eso después lo vamos a ver en la clase de microscopía. Ahora, con microscopía de fluorescencia, ahora no se ocupa la enzima, sino que se ocupan fluoróforos, donde ahora ya no solo vemos el tema del tejido, sino que ahora queremos tener una mayor resolución y queremos ver dentro de la célula y la distribución de organelos. Entonces, con esta técnica podemos marcar, por ejemplo, el aparato de Golgi. Queremos saber dónde está el aparato de Golgi en la célula y somos capaces de marcarlo con anticuerpos específicos. También podemos marcar citoesqueleto, microtúbulos, receptores de alguna membrana, etc. Acuérdense que la diferencia entre inmunohistoquímica y microscopía de fluorescencia es el marcador. En inmunohistoquímica es una enzima con un sustrato que da color, y en microscopía de fluorescencia es un fluoróforo, al igual que la citometría de flujo. Acuérdense que hay también distintos grados de microscopía de fluorescencia. Tenemos la EPI acá, confocal, y la de superresolución. ¿Tienen dudas con los dos tipos de microscopio que les mencioné ahora, para pasar a microscopía electrónica? Ahí pueden responder por el chat. Ya, continuamos entonces. Microscopía electrónica. Aquí ya es ir más allá de la resolución capaz de los microscopios de fluorescencia y microscopio óptico. Acá se ven partículas muy pequeñas, por ejemplo, virus. Acá les dejo una imagen del coronavirus, de hecho por eso le puso el nombre de corona, por la proteína spike que se ve acá, que hace símil a una corona. Y varios virus han podido ser caracterizados gracias a esta técnica de microscopía electrónica. También organelos que son muy pequeños, como el cirio primario, que les había mencionado acá. También permite identificar de manera específica utilizando anticuerpos. Ahora, estos anticuerpos no están acoplados encima ni a fluoróforos, sino que están acoplados a partículas de oro. El fundamento de la microscopía electrónica es tener un corte o tener una muestra y irradiarle electrones. Y las partículas que son electrónicamente densas, como proteínas o las partículas de oro, van a reflejar y van a marcar estas manchas negras. Por ejemplo, acá tenemos una proteína que a nosotros nos interesa marcar y la marcamos una subunidad de esta proteína con un anticuerpo que tiene una partícula de oro de 5 nanómetros y otra partícula de oro que tiene 10 nanómetros. Entonces, cuando nosotros revelamos la imagen y vemos esta distribución, hay unas manchas grandes que son atribuibles a la partícula de oro grande, 10 nanómetros. En la partícula chica, de 5 nanómetros, se ven acá, estas partículas chiquititas alrededor. Entonces ahí uno puede concluir que esta subunidad se asocia a varias subunidades chiquititas. Entonces, esto nos permite identificar la microscopía electrónica, identificar interacciones de proteínas, cómo se asocian estas proteínas. Sí, efectivamente. La microscopía electrónica, como se genera una iluminación con electrones, los electrones son altamente energéticos. Entonces, al ser altamente energéticos, la muestra se va quemando. Así se dice vulgarmente, se quema la muestra. Por ejemplo, esta micrografía ya no se va a poder tomar nunca más en esa muestra, porque esta parte que ya se tomó, se quemó. Todas las proteínas se van evaporando por la alta energía que conlleva tener un microscopio electrónico. No sé si respondí a esa duda de Karen.
Muy bien. Entonces, esa es la diferencia que tenemos con la microscopía. En microscopía electrónica, partículas muy pequeñas, y microscopía de fluorescencia permite ver partículas pequeñas, organelos también, pero no al nivel de la microscopía electrónica. Y la inmunohistoquímica permite ver tejidos. Ya, la otra parte que tenemos con anticuerpos es anticuerpos como terapia. Acuérdense de la primera clase que los anticuerpos pueden neutralizar o direccionar la respuesta inmune. Acá tenemos distintos anticuerpos que nosotros le podemos agregar a un paciente a hacer una inmunización pasiva. ¿Tienen claro el concepto de inmunización pasiva? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien que responda? Ya, genial. Ya. Vamos, mira. La inmunización pasiva, de hecho, es una de las terapias que se está evaluando para el tema del coronavirus. Es tomar suero de personas que ya se recuperaron, que generaron anticuerpos contra el coronavirus, aislar estos anticuerpos y agregárselos a una persona que está infectada, que tiene problemas para poder generar la respuesta inmune correcta. Entonces, lo que hace esto es que estos anticuerpos van a reconocer el coronavirus y van a direccionar la respuesta inmune contra el coronavirus y también lo van a neutralizar. ¿Qué significa neutralizar? Recuerden que el coronavirus tiene una proteína en su parte externa, en la membrana, que es la spike. Y la spike es la responsable de su unión con el receptor AC2 para poder entrar a la célula. ¿Qué pasa si agregamos un anticuerpo que se asocia al spike y ya no permite que el spike se asocie al receptor? Entonces este virus ya no va a poder entrar a la célula, entonces no va a poder replicarse y no va a poder generar toda la patología. Esa es la gracia de una inmunización pasiva. Va a permitir neutralizar el virus mediante los anticuerpos que van a detectar la proteína spike, que ya van a impedir que el virus entre a la célula, y también van a hacer que las otras poblaciones celulares reconozcan el anticuerpo y digan, oye, esta célula está infectada con este virus, hay que matarla, y puedan neutralizar la infección. Eso con respecto a la inmunización pasiva, es tomar sueros de pacientes que ya se recuperaron de la enfermedad y agregarlos a pacientes que no se han recuperado de la enfermedad, para poder potenciar el sistema inmune. Este es el concepto. Por ejemplo, acá tenemos el coronavirus, imagínense, y tenemos los anticuerpos que van a neutralizar estos sitios de contacto, su proteína spike. Y van a llegar otras poblaciones celulares, van a reconocer estos anticuerpos y se lo van a comer y lo van a neutralizar, como los macrófagos, por ejemplo. Y ahí se fue el coronavirus. ¿Tienen dudas con respecto a esto, chicos? Con las bases como celulares del uso de anticuerpos. Profe, ¿Sí? cuando ahí salen en los dos puntos, que es interferir la acción normal del antígeno Sí. o direccionar la respuesta inmune, ¿son cosas que se complementan o es como que pasa Sí. una o la otra? Son cosas que se complementan. Sí, Ya. por ejemplo, como mencioné, este anticuerpo va a neutralizar la proteína spike y a la vez va a llamar a estos macrófagos que se comen todo a comerse todos los antígenos que tengan acoplado anticuerpo. Ya. Ok. ¿Qué es la fracción Fc? A ver, ¿quién se anima a responder esa pregunta? La fracción cristalizante. Sí, por ejemplo acá, de un anticuerpo, ¿dónde es? ¿La parte que detecta el antígeno o no? eh, el, el cuerpo, o sea, la, la región que es constante. Acá, esta parte de acá. Esta es la región Fc. Recuérdense que la región Fc es la parte que es reconocida por los receptores de los macrófagos, linfocitos, neutrófilos, etc. Entonces, por ejemplo, cuando se asocia este antígeno y este antígeno tiene asociado anticuerpos, los anticuerpos van a señalizar por esta parte de acá, que es la parte constante, para que otras poblaciones celulares se coman al antígeno y lo eliminen. Ya, muy bien. Sigamos. ¿Qué se sabe hasta ahora de terapias de anticuerpos? Hay muchas. Y hay muchas que están probadas por la FDA, que está como organización de drogas gigantesca, que te dice que es sano ocupar una droga o no. Tenemos de distintos tipos. Tenemos para neutralizar un efecto,
o para direccionar la respuesta inmune. Por ejemplo, acá, en el asma, se ocupan anticuerpos para neutralizar interleuquina 5. Interleuquina 5 es uno de los mediadores de la respuesta inmune. Entonces, si ocupamos anticuerpos que son específicos para interleuquina 5, la interleuquina 5 ya no va a poder generar su efecto convencional. ¿Ya? Como que se va a neutralizar. También tenemos para mielomas múltiples, que es un tipo de cáncer, en donde ocupamos anticuerpos que van a detectar este marcador CD38, que va a estar sobreexpresado por los mielomas, y va a direccionar la respuesta inmune contra esta célula. Entonces, todas las células que presenten CD38 van a ser eliminadas por el sistema inmune. Es el fundamento de ocupar estos anticuerpos como terapia, ¿ya? También hay otros, a ver, por ejemplo, para psoriasis, el receptor de interleuquina 17, para poder neutralizar su función. Y así sucesivamente. ¿Tienen dudas con respecto a esto? Al uso de anticuerpos y algunos usos clínicos. Acuérdense que tiene el fundamento, el mismo que le expliqué antes, es o neutralizar o direccionar la respuesta inmune. Ahora, a partir de este mismo conocimiento de que ya se tiene claro qué antígenos pueden detectar y cómo direccionar la respuesta, se tomaron estos anticuerpos, se secuenciaron, se vieron la secuencia de las regiones variables que están acá, particularmente la secuencia de CDR, y se le agregó a los linfocitos T. Aquí a los linfocitos T, CD8 y los linfocitos TH, los reguladores. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos hacer linfocitos T que son específicos para un cierto antígeno. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un mieloma, el mismo CD38, sabemos que este mieloma sobreexpresa esa molécula CD38. Entonces nosotros ocupamos la tecnología para poder caracterizar este anticuerpo que reconoce el CD38, secuenciamos el CDR, que es la región donde se asocia al antígeno, y insertamos un receptor en el linfocito T que presenta esta secuencia del CDR. Entonces ahora hacemos que este linfocito T sea específico para todas las poblaciones que expresan CD38. Entonces, al reinyectar estos linfocitos T en el paciente, estos linfocitos T van a detectar el CD38 y van a empezar a eliminar todas las poblaciones celulares que tengan el CD38. Así es, así funciona la inmunoterapia. Hay distintos aspectos de la inmunoterapia. La inmunoterapia puede ser como esta, llegar y tomar y aplicar anticuerpos, o aislar ciertas poblaciones celulares de la sangre de un paciente, modificarlas genéticamente y reinyectarlas. Este es el caso de los CAR T-cells. De hecho, los CAR T-cells han sido han sido muy eficientes con algunas leucemias, por ejemplo, el Large B-cell lymphoma o el Acute Lymphoblastic Leukemia. Para ambos, el uso de CAR T-cells ha sido muy efectivo, casi como el 70-80% de reacción de este cáncer. Recuerden que los linfocitos T van a ser específicos para este antígeno, y la gracia de ocupar los linfocitos T en vez del anticuerpo es que pueden secretar otras sustancias. Pueden hacer la lisis directa por la formación de la sinapsis inmune citotóxica y también por la liberación de citoquinas y generar como esta tormenta de citoquinas y llamar a otras poblaciones celulares. Eso, ¿tienen dudas con respecto a la terapia mediada por anticuerpos? Ok, a modo rápido, la función de los CAR T-cells es tener un receptor que reconoce un cierto antígeno por ejemplo, células tumorales, tomar este linfocito T, hacerle una modificación genética, cosa que ahora expresa este receptor que reconoce un antígeno en particular,
Y estos linfocitos T van a detectar las células tumorales y las van a alisar, la van a matar. ¿Cómo la matan? Con contacto directo o secreción de citoquinas que van a llamar a otras poblaciones para que ataquen a estas células. Eso es en grosso modo lo que hacen los CAR T-cells. No sé si queda un poco más claro. Igual esta clase se la voy a subir ahora, así que ahí la pueden revisar y todo. ¿Tienen dudas? Una ¿Profe? pregunta. ¿Sí? Ah, la compañera primero. Gracias. ¿Cómo se neutraliza? ¿Cómo se neutraliza? Sí, ¿A qué te refieres con neutralizar? porque usted dijo que si usamos como anticuerpos como terapia, pueden ¿Sí? direccionar la respuesta inmune o pueden neutralizar. Neutralizar es el concepto que le había dicho aquí al principio. Por ejemplo, este. Por ejemplo, Ah, este es el coronavirus. El coronavirus va a tener unas proteínas que son spike. Y si lo llenamos de anticuerpos, este virus no va a ser capaz de unirse a su receptor. Por lo tanto, nunca va a entrar a la célula y nunca va a generar su infección. Ese es el gracias, concepto de neutralizar. gracias. Ok. Ya, la otra duda que estaba por ahí. Sí, profe, no me quedó muy claro lo de la región FC y lo de la base CDR. ¿Son lo mismo o algo distinto? Son distintos. Acuérdense de la clase de anticuerpos. Los CDR son Ujú. zonas de la región variable de los anticuerpos, que son estos cachitos de acá, que se unen al antígeno, ¿ya? Estas son las secuencias que le dan especificidad a un anticuerpo por cierto antígeno. Por otra parte, la región FC o región cristalizable posee ciertas regiones que son constantes en los anticuerpos que permiten el llamado de ciertas poblaciones celulares. Por ejemplo, llamar a linfocitos T, llamar a linfocitos B o llamar a macrófagos neutrófilos. Esa es la Ah, ya, región. ya, ya. ¿Sí? O sea, es para distintas funciones. Sí, los anticuerpos tienen Ah, ya, distintas ya, ya. funciones. Ya, gracias. Ok. Ya, chicos, empecemos con el resumen. Esta es la última parte. ¿Cuál es la base de aplicación del anticuerpo? Su especificidad. Los anticuerpos, a ser específicos para un cierto antígeno, permite todas estas aplicaciones que vemos acá. El ELISA, el RAYA, que sirve para detección de antígenos o anticuerpos, el Western blot, que sirve para caracterizar ciertas proteínas por tamaño y detectar de forma específica ciertas proteínas. El citómetro de flujo, que sirve para la caracterización de células, poblaciones celulares. La inmunohistoquímica, que permite detectar en cortes histológicos la presencia o no presencia de ciertas poblaciones celulares o antígenos. La microscopía de fluorescencia, que permite caracterizar tejidos y a la vez también células, como dónde está un organelo, si presenta una correcta organización del citoesqueleto, etc. Y la microscopía electrónica, que va más allá del límite de detección de la fluorescencia, que es caracterización de organelos en su distribución, por ejemplo, vesículas, cilios primarios o partículas muy pequeñas como los virus. Ya, partamos con algún cuestionario. ¿Quién se anima con la primera respuesta? Que el ELISA indirecto utiliza anticuerpos primarios y secundarios, que los ¿Ya? primarios se unen directamente al antígeno y los secundarios se unen al complejo antígeno-anticuerpo. Y Ya, el muy bien. sándwich, ya, Ujú. y eso además tiene la marca para distinguirlos en las sustancias, que creo que era una peroxidasa. Sí, Y la ELISA Sandwich tiene los dos antígenos los dos anticuerpos reconocen el antígeno como tal. ya. Y creo que uno de ellos también tiene la peroxidasa. Sí, muy bien. Sí, esa es la diferencia. El sándwich, imagínense un sándwich, es como un anticuerpo, antígeno, anticuerpo. El ELISA indirecto es un antígeno que está acoplado a la placa, luego un anticuerpo primario y luego un anticuerpo secundario. Acuérdense de la gracia de ambos. El ELISA indirecto permite detectar antígenos y anticuerpos. El ELISA sándwich también permite hacer eso, pero la gracia del ELISA sándwich es que tiene una mayor especificidad y un mayor rango de detección, es más sensible. ¿Ya? Em, ya, ¿quién me puede hablar sobre esta, la tercera? Yo puse
¿Sí? que nos permite caracterizar poblaciones celulares en diversas muestras con flujo constante, mediante anticuerpos marcados. Sí. Y también nos permite caracterizar a las células químicamente, y Ujú. así podemos detectar cáncer, leucemias y otras patologías. Sí, muy bien. Acuérdense que distintas poblaciones celulares expresan distintas proteínas, y esa es la gracia de la citometría. La citometría de flujo, al ocupar anticuerpos, nos permite detectar estas distintas proteínas y estas distintas expresiones. Por eso nos permite caracterizar poblaciones celulares. Ya, vamos a ver cómo estamos con la hora. 9:20. Y ya, les voy a empezar a explicar el tema de la tarea que tienen que hacer ahora y que tienen que responderla de aquí a 24 horas. ¿Ya? Este es un mini trabajo. El mini trabajo, como les había explicado, ya, no había visto esta pregunta de Renata. Si el ELISA permite cuantificación de antígenos y anticuerpos o solo de antígenos. Bueno, el ELISA indirecto y el ELISA sándwich permite hacer cuantificaciones de antígenos y anticuerpos. Los demás solamente antígenos. Ya, entonces, continuamos con el tema de la mini trabajo. Ya, no se estresen por el mini trabajo, es un trabajo sumamente simple y que no les va a tomar mucho tiempo, ¿ya? Lo que tienen que hacer es un trabajo individual, tienen que responder una pregunta que yo les voy a dar ahora al final de la clase, y la pregunta tiene que ser respondida dentro de las 24 horas siguientes, ¿ya? O sea, ahora el límite sería hasta sábado, mañana, como hasta las 10 aproximadamente. La estructura. Es importante que siga la estructura, chicos, ¿ya? Tiene que ser letra Times New Roman de 12 puntos con interlineado 1.5. Máximo 2 planas, no quiero que escriban mucho, ¿ya? Tienen que ser capaces de sintetizar la información que quieren presentar. La introducción a la pregunta. Por ejemplo, si yo les pregunto sobre un tópico X, tienen que saber de qué se les está preguntando. Entonces, por eso, en la introducción tienen que hablar sobre ciertos conceptos que implica la pregunta y algunos conceptos que van a ser aplicados en la metodología. La idea de una introducción es dar todas las herramientas necesarias a un lector para poder entender todo el cuerpo del texto, ¿ya? Quédense con esa idea de introducción. La metodología tiene que ser una breve explicación del procedimiento a seguir. Por ejemplo, si van a ocupar ELISA, tienen que explicar por qué van a ocupar ELISA, cuál es la gracia del ELISA y por qué el ELISA sería una técnica eh, como eficiente para poder responder esa pregunta. Los resultados esperados es poner, por ejemplo, ya que ocuparon el ELISA, ¿qué resultado esperan obtener al usar esa técnica? Por ejemplo, si es presencia o ausencia de un antígeno en una muestra X, voy a, por ejemplo, en un control sano, no voy a tener ese antígeno, y en un control del paciente que sí estoy evaluando, sí voy a tener ese antígeno. Entonces ahí va a haber coloración o no va a haber coloración, dependiendo del tipo de ELISA que ocupen, ¿ya? Acá, controles negativos. Esto me pasó en la sesión anterior que tuvieron muchas dudas. Los controles negativos y positivos, por ejemplo, son controles donde ustedes están seguros que en el caso negativo no va a generar ninguna reacción, o en el caso positivo sí va a generar una reacción. En el caso de la ELISA, por ejemplo, un control negativo sería una muestra, o sea, una reacción de ELISA sin la muestra, sin ninguna muestra. Entonces ahí pueden ver que la reacción no funcionó porque no hay muestra. Y un control positivo es donde ustedes tienen el antígeno y se lo adicionan a la muestra, cosa que sí o sí dé positivo. Estos controles en investigación son sumamente importantes. Estos parámetros te dicen que los experimentos realmente están funcionando bien, que no hay falsos negativos en el caso del control negativo y la reacción funciona bien en el caso del control positivo. Y las conclusiones quiero que pongan no respecto a la pregunta como en su aspecto inmune, sino que en el aspecto de metodologías. Por ejemplo, explicar cuáles son los alcances de la metodología que ocuparon, por qué se ocupa, cuál es la gracia de ocupar esa metodología. Recuerden que estas clases han sido más de metodología, más que de conceptos de inmunología, ¿ya? Así que traten de hacerlo orientado a esa parte. ¿Tienen dudas con respecto a esto?
Igual yo tengo un ejemplo en la siguiente diapo para poder clarificarlo un poco más. Sobre los controles negativos y positivos, hay como que explicitarlo en los resultados de los controles, Sí, sí. Póngalo, por pero ejemplo, mi control negativo sería una reacción de ELISA sin ¿cómo se llama? Sin antígeno. Y el control positivo, por ejemplo, de un paciente que sí tuvo la enfermedad hace tanto. entonces, por ejemplo, si yo uso, no sé, pues, el Ryan, Ujú, tengo que, por ejemplo, poner cuando es negativo, hay mucha concentración claro, y ejemplificar eso. sí, Ya, gracias. ok. Una pregunta, ¿el ¿Sí? trabajo debe llevar título cuando lo enviamos o cómo será el desarrollo? Como quieran, eso no va a ser evaluado. Lo que yo voy a evaluar es el cuerpo, a partir de la introducción en adelante. Ok. Ya. ¿Cómo era lo de la metodología? Ya lo voy a explicar de nuevo. En la fracción de metodología, lo que tienen que poner es la lógica y la, mm, los métodos que van a ocupar. Por ejemplo, si van a ocupar ELISA, si van a ocupar citometría de flujo, si van a ocupar inmunohistoquímica, explicar por qué quieren ocupar esa metodología, cuál es la gracia, qué información les va a dar esa metodología. ¿Ya? No sé si queda un poco más claro, Karen. ¿Sí? Profe, ¿Sí? Cuéntame. profe, y en cuanto a las conclusiones, como dijo, porque obviamente nosotros no vamos a poder ver como los resultados como de laboratorio, No, es como, a partir de los resultados esperados, como de lo ya, que a usted. partir de lo que, ya. Y entonces la metodología no tiene que, por ejemplo, los materiales que uno necesita, esas cosas no se indican, filo. Lo importante es que sepan, por ejemplo, que en el tema de la ELISA hay un anticuerpo que está acoplado a peroxiasa y que hay que agregarle un sustrato para Ya, que lo pero mismo. no hay que, por ejemplo, decir que para ese experimento vamos a necesitar, no sé, un gel de policremida, o igual hay que... Depende, por ejemplo, en el caso que quieran hacer Western blot, es importante que mencionen las condiciones del Western blot. Por ejemplo, si es condiciones nativas o denaturante, porque ambos Ya, van a dar resultados distintos. ya. Ya. Este es un ejemplo que hice. Esta no va a ser su pregunta todavía, es otra pregunta. Aquí, por ejemplo, una persona en el mercado central se contagió con un nuevo virus y tenía un problema de TH1, un tipo de linfocitos T helper, provocando un cuadro de inmunodepresión severo, facilitando la infección de patógenos oportunistas. También se observó un déficit a nivel intestinal debido a una inflamación en este órgano causado por bacterias oportunistas. Diseña un experimento que permite identificar qué población de linfocitos T afecta el virus en este paciente y qué bacterias en el intestino están causando la inflamación. Usted como investigador tiene la capacidad de obtener todo tipo de muestras. Es importante, traten de no matar al paciente, ¿ya? En la obtención de esta muestra. Por ejemplo, no le van a sacar el corazón, cosas así. Em, ¿Cómo espero que sea? Por ejemplo, en la introducción, primero tienen que describir el caso. ¿Qué es una inmunodeficiencia? Es un concepto que está ahí implícito. También, ¿cómo pueden evaluar poblaciones celulares de la sangre? ¿Qué metodología pueden ocupar? ¿Y cómo se pueden evaluar las biopsias? Por ejemplo, una biopsia de intestino para poder ver qué bacteria está ahí. La metodología, por ejemplo, para poder detectar qué poblaciones de linfocitos está afectada, pueden ocupar una citometría de flujo para evaluar poblaciones, ya que esa es la más indicada. También, para poder ver la inflamación en el tejido, para eso pueden ocupar una inmunistoquímica y evaluar la inflamación en el tejido intestinal y ocupar distintos anticuerpos para marcar ciertos antígenos o bacterias. ¿Cuáles son los resultados esperados? A partir de estas dos metodologías, los resultados esperados son: el paciente posee un déficit en linfocitos T. ¿Cómo se observa eso? Porque hay una menor proporción de los linfocitos T en el resultado de citometría de flujo. ¿Cómo se sabe eso? Porque se contrasta con un paciente sano, una persona que no tiene esta afección. Ahí se pueden comparar los porcentajes. El paciente posee una infección bacteriana en el tejido intestinal. Se ve una desorganización del tejido, del epitelio intestinal, y se ve invasión de bacterias dentro del tejido del intestino. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones? Por ejemplo, acá las conclusiones son
más hacia la metodología. Como la técnica de citometría de flujo, como se observó acá, permite cuantificar las poblaciones relativas y identificar estados de inmunidad. No tiene que ser así de cortito. Eh, yo le puse un punteo para que no estuviéramos leyendo un párrafo entero. Ustedes tienen que hacer una descripción, por ejemplo, tienen que cuidar la redacción, la ortografía y todo ese tema, ¿ya? Profe, ¿Sí? entonces como sale ahí en su metodología, nosotros podríamos complementar más de una técnica, dependiendo del caso. Por supuesto, ustedes tienen toda la libertad, Perfecto. tienen todo el recurso para hacer la técnica que a ustedes se les plazca. Ya, gracias. Ok. Ya chicos, ¿tienen dudas con el mini trabajo? ¿Como para dar paso al mini trabajo? Carta, tamaño carta. Igual lo tienen que entregar vía internet, así que Word normal, ahí lo pueden hacer. No es necesario la portada. Si quieren la ponen, da lo mismo. Yo lo que voy a evaluar, como les dije, es de introducción a conclusiones. También, si quieren, de hecho, igual aporta que tengan bibliografía, ¿ya? Si quieren, por ejemplo, si hay un concepto que no lo entienden y buscaron bibliografía, pongan la bibliografía, ¿ya? Y eso, sean creativos con este trabajo. La idea es que sean creativos y que se la jueguen con el uso de conceptos que vieron en estas dos clases, tanto de la parte de anticuerpos, las bases de los anticuerpos, cómo se generan, los antígenos, todo eso, y el tema del uso de anticuerpos. Sí, traten de citarlo en forma APA. Acuérdense que en el Moodle hay un video y también está toda la descripción de cómo se hace el formato APA. ¿Tienen más dudas? ¿Para dejarle la tarea? Profe, ¿Sí? y las fuentes en que nos basemos en caso de hacer bibliografía deberían ser óptimamente eh, como oficiales científicas, Sí, como le ¿no? enseñé, ojalá que traten de buscarlo en Sí, PubMed o en Google Scholar. ya. Ya, chicos, les dejo. Profe, ¿Sí? lo otro, las técnicas que decidamos como usar, lo explicamos en la metodología o en la introducción. Explíquenlo de la metodología. Ahí la metodología tiene que ser la lógica de por qué ocupar una técnica. En Ah, la ya. introducción pueden hablar como los alcances de una técnica. Por ejemplo, el ELISA sirve para cuantificar antígenos y anticuerpos o detectar de forma cualitativa, esas cosas. Ya, pero lo definimos totalmente en la metodología. Así es. Ya, gracias. ELISA, ejemplo en VIH, claro. Por ejemplo, en el VIH, el ELISA se puede ocupar para poder detectar presencia o ausencia del VIH. Profe, ¿Sí? si por ejemplo buscamos en PubMed, las citas las ponemos en inglés, si las sacamos, por ejemplo, de un paper, de un review. Por ejemplo, en el texto lo pueden poner en español, como ustedes lo interpretaron. La idea que pongan entre paréntesis la Ah, ya, citación de APA es de dónde lo sacaron, la idea, ¿ya? ya, gracias. El ELISA es ejemplo de cuarta generación y hay que hablar una patología de eso. ¿Puede explicar esa pregunta, porfis? La persona que está conectada con el Motorola One Macro, ¿tiene micrófono o no? Ok, te escucho. Oh, oh. Sí, se escucha. Dime. Em, En cuanto a la pregunta de patología, no creo que sea, o sea, no es necesario hablar de la patología en sí, quizás tener algunos conceptos, por ejemplo, la inmunodeficiencia, ¿qué significa una inmunodeficiencia? Claro, por ejemplo, uno hizo una leucemia y lo paso por citómetro de flujo. Claro, claro, sí, Ya, sí, ¿cómo por eso ejemplo. hay que hacer?
Sí, Ya, ahí tienen que ok. escribir qué significa como una leucemia y por qué quería ocupar el citómetro de flujo. ¿Qué información te da el citómetro de flujo? Ah, ya. Y eso basado con un paper que me diga Claro, o la misma eso. clase. Mire, acá tienen todo lo mínimo necesario para poder desarrollar el trabajo. Si quieren buscar información adicional, igual está bien. Ok, ya. Ok, Ya, sí. ya, Gracias. bacán. Entonces damos paso a la tarea. Esa es su tarea, chicos. Así que traten de escribirla o sáquenle un pantallazo para que la distribuyan entre ustedes. Yo igual ahora voy a subir la clase para que tengan el trabajo también. Y también le voy a subir la zona de tarea en el Moodle, donde también va a estar escrita la pregunta. Igual si tienen dudas, yo puedo responder dudas como en la noche aprox. Así que ahí me pueden enviar dudas por el foro o directamente por mensaje en el Moodle. Profe, entonces el plazo sería hasta mañana, ¿qué hora? Hasta las 10. Ya. Ya, avísenme cuando estén listos. Si todos ya copiaron la tarea. Ya, entonces, ya chicos, les dejo con esta tarea. Ojalá que la pasen bien. Igual es entretenido. Así que sean creativos. Onda, ocupen todas las tecnologías que quieran. Traten de darle un... ¿Hasta cuándo se entrega? Hasta mañana a las 10. Ahí tienen 24 horas para poder responderla. Profe, lo ¿Sí? otro, ¿en el informe esto se puede colocar imágenes o no? Si quieren, sí. Sí, pueden poner imágenes, no hay problema. Ah, ya. Gracias. Ya, entonces estamos... Ya, yo les quiero entonces al debe de subir esta clase y generar el archivo de trabajo también. Así que eso, estén bien chicos, cuídense, estén a salvo y nos vemos la próxima semana. Recuerden que ya subí la clase de microscopía para que le echen un vistazo durante la próxima semana. Ya, que estén muy Profe, bien. ¿Sí? disculpe. Lo último, nosotros lo hacemos en Word y ese Word se va a subir al Moodle. Sí. Ah, ya. Ya, Gracias. ok. Ya, que estén bien. Chao, chao. No, profe, gracias, cuídese. Igual.